Hey, ¿qué onda? Hablemos de cómo le hice para empezar mi negocio de rentas vacacionales. Y como la mayoría de videos en este canal, voy a dar 5 puntos para explicarlo. Me ayuda un poco a estructurar en mi mente lo que quiero decir. 1. ¿Qué es un negocio de rentas vacacionales? Un negocio de rentas vacacionales es donde tienes una casa o puede ser un cuarto y lo rentas a personas que vienen de fuera de la ciudad, ya sea que vienen de vacaciones o de negocios. Y la aplicación más conocida para hacer eso es Airbnb, pero también hay otras aplicaciones como VRBO y también es muy común que personas hacen páginas web y lo manejan directamente con los clientes. 2. ¿Cómo se puede iniciar? Puedes tener tu propia casa donde rentas un cuarto, puedes tener una casa que es tuya, que tú ya no vives ahí y en vez de tener una renta tradicional, la rentas a corto plazo a personas que están visitando. 3. Puedes manejar la casa de otra persona. 4. Puedes hacer algo que se llama subarrendar, que es que tú rentas la casa de alguien y la pones en Airbnb. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de eso. 3. Mi historia. Entonces yo he hecho prácticamente todas las que mencioné, las he hecho. He rentado espacios en mi casa, pero sin que yo esté. Cuando he salido de vacaciones he rentado mi casa personal. He puesto propiedades mías en Airbnb de tiempo completo. He manejado las casas de personas pidiendo un porcentaje de las ganancias y he rentado y subarrendado. Entonces te cuento mi historia. Yo hace 10 años compré una casa Infonavit. Heredé un dinero de mi abuela cuando falleció y eso fue mi enganche, y un amigo me hizo un préstamo personal para poder comprarlo. Después pude construir 2 pisos encima de esa casa de interés social. Era chiquita, pero ya los 2 pisos de arriba eran más grandes. Entonces tenía la casa de abajo y por años la renté normal, así mensualmente. Pero era relativamente cerca de la playa, entonces dije, quizá podría funcionar para algo vacacional. Entonces puse la casa después de casi año y medio, 2 años de ahorrar para poder amoblarla y dejarla bien. Por fin la puse y me sorprendió, y desde el primer mes gané 4 veces más con una renta vacacional que con una renta tradicional. Entonces ahí se me prendió el foquito y dije, wow, esto funciona bastante bien. Entonces mi papá por muchos años se ha dedicado a comprar y vender casas, y él tenía una extensión de su casa que él le había construido a mi abuela, que era un pequeño estudio, y le dije, ¿sabes qué? Réntamelo y lo pongo en Airbnb. Entonces yo le pagaba una renta mensual a él, y sabiendo él que yo le iba a poner en Airbnb. Eso es su arrendar. Y después una amiga de la familia me dijo, hey, ¿sabes que tengo una casa que se acaba de desocupar y es una casa con vista al mar y prefiero ponerla en Airbnb? Entonces le cobraba un 30% de las ganancias, no de los ingresos totales, sino de las ganancias. Se pagaban todo lo que se tenía que pagar y después de las ganancias se repartía 70% ella, 30% yo. Entonces empecé a manejar eso. Entonces tenía, probablemente a los 3 meses de haber empezado, tenía 3 propiedades. Entonces empecé a ver videos en YouTube y me di cuenta que hay personas que hacen eso a gran escala y tienen bastantes casas. Entonces yo empecé a buscar personas que me quisieran rentar su casa y yo subarrendarlas. Ahora, ese es el paso más difícil, porque ¿quién va a querer rentarte una casa para que tú la pongas en Airbnb cuando ellos mismos lo pueden hacer y quizá ganar más dinero? La respuesta a eso es esto. No es nada fácil. Yo diría que por cada casa que me han rentado para poder subarrendar, he tenido que hablar con 50 dueños. Nadie quiere hacerlo. Entonces, si tú quieres empezar una renta de casas vacacionales y no tienes propiedades, puedes, pero tienes que ser persistente, tienes que estar dispuesto a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y decirles prácticamente, hey, ¿está vacía? Yo te puedo pagar un poco más, es lo que hacía al principio, yo te puedo pagar 10% más de lo que estás pidiendo, pero déjame subarrendarla con rentas vacacionales, gente que viene de fin de semana. Y sí habrá algunas personas que simplemente ya no quieren que su casa esté vacía y quieren rentarla y te van a tener esa confianza. Yo ya llegué con 3 casas que estaban funcionando. Les puedo decir, yo ya tengo un equipo de mantenimiento, un equipo de limpieza. Nos vamos a hacer cargo de que la casa esté en condiciones óptimas todo el tiempo, porque la tengo que estar rentando. Empecé a conseguir algunas casas hasta que conseguí unos depas que estaban literal a orilla del mar, en la arena, y esos fueron los que empezaron a producir más dinero y me permitieron hace 3 años comprar mi primera casa. Es una hipoteca que sigo pagando, pero a través de los ingresos de Airbnb pude comprobar ingresos para poder comprar una casa. Entonces pasó de rentar una pequeña casa Infonavit a ahorita tengo 9 casas más y estoy agregando 4 casas. Entonces
He hablado en ese canal que tengo empresas, tengo una cafetería, también me han preguntado muchísimo de cómo empezar una cafetería. Estoy en proceso ahorita de empezar 2 empresas más, probablemente el año que viene empiece una tercera empresa. Entonces amo esa idea de libertad económica, amo esa idea de ser mi propio jefe, amo esa idea de emprender y de visionar. Sin embargo, lo que realmente ha mantenido a mi familia y lo que realmente ha proveído para mi familia esos últimos 4 años ha sido mi negocio de rentas vacacionales. 4. ¿Cómo convencer a alguien que te rente la casa para subarrendarla? Ya lo mencioné un poquito, pero una de las cosas que me ayudó a mí fue trabajar con un agente de bienes raíces. ¿Por qué? Porque esa persona recibe un mes de renta por rentarlo. Él tiene muchísimo incentivo para rentarla y lo que a mí me ayudó es que era un agente de bienes raíces que con varias casas era amigo personal. Entonces me gané la confianza de la gente de bienes raíces y digo, ¿sabes qué? Él ya tiene 3 casas, él quiere agregar una casa más, te va a dar un poquito más de renta de lo que tú estás pidiendo. Y fue la forma en la cual pude convencerlos. Pero realmente tienes que llegar y tienes que aprender a venderlo. Tienes que decirles, voy a cuidar tu casa mucho mejor de lo que va a cuidar tu casa una persona que va a salir 2 años y te la va a dejar patas para arriba. Tienes que decirles, por ejemplo, mi papá ha trabajado con rentas todo el tiempo, entonces les puedo decir, sabes que yo sé el trabajo que es cuando alguien sale de tu casa y la tienes que volver a rentar y está vacía 3 meses o 4 meses y tienes que invertir en arreglarla. Sabes que yo voy a ser un cliente a largo plazo, yo voy a cuidar tu casa, yo la voy a dejar súper bien y vendes la idea y sí van a haber personas que te van a aceptar la propuesta. Y 5. ¿Cómo conseguir un préstamo? Esto es súper útil. En BBVA, que es el banco que yo utilizo, hay una forma de aplicar para un préstamo, no por tus ingresos como de nómina, sino por tus estados de cuenta. Ahora, cuando lo haces de esa forma, te van a dar la tasa de interés más alto. La verdad es que pago mucho en interés y pues obviamente si tienes dinero para comprarla de contado, pues qué chido. Y si tienes los ingresos para poder tener una tasa más baja, porque son ingresos como a través de nómina, chido. En México ahorita una tasa baja es de como el 8%. Los préstamos que yo tengo, las hipotecas que yo tengo son del 10.4, entonces son altas. Pero puedo mostrar los ingresos que entran a través de Airbnb, que no son todos ingresos, son ingresos, pero no son ganancias todas más bien. Son ingresos, pero yo tengo que pagar rentas, yo tengo que pagar a mis trabajadores, yo tengo que hacer un chorro de gastos. Entonces tengo muchísimo más ingresos que ganancias, pero ellos únicamente se fijan en los ingresos. Entonces te pueden calificar o autorizar una hipoteca y ahí ya puedes tener la casa y que se esté pagando con las rentas vacacionales. Ahora, sé que eso suena súper chido y tú dices, yo también lo quiero hacer. Yo vivo en una ciudad turística y vivo en una ciudad que está cerca de Estados Unidos y la mayoría de mis clientes son americanos que pagan bien. He visto en muchos lugares que no son tan turísticos o que es más turismo mexicano que no se puede rentar al mismo precio. Sí se puede hacer lo que estoy diciendo y imagínate, si tienes una casa y la rentas en 500 pesos y la rentas por 20 noches al mes, estás hablando de 10,000 pesos. Y si eso es una casa que tú puedes rentar en 5,000 pesos y le puedes sacar 10,000 pesos al mes, pues ahí estás duplicando tus entradas, un poco menos si consideras solo que tú tienes que gastar en limpieza y en mantenimiento y ese tipo de cosas. Pero sí puede funcionar aunque no seas una ciudad que tiene tanto turismo o que tiene tanto turismo específicamente americano. Pero si tú estás en un lugar como Cancún, como Vallarta, como Guanajuato, como Ciudad de México, que tiene muchísimo turismo de muchos rangos de presupuestos, es algo que puede ser bastante lucrativo. Entonces, pues sí, si tienes alguna pregunta, voy a hacer mi mayor esfuerzo por hacer en los comentarios. Sé que eso es un tema quizá mucho más amplio y si hay interés lo voy a seguir hablando. De hecho me sorprendió, lo puse en una historia hace tiempo. Pongo cómo empecé mi negocio de rentas vacacionales y más de 2,000 personas votaron que sí. Entonces hay cierto interés y si puedo aportar algo a tu vida, pues con gusto. Entonces ahí nos vemos en los comentarios. Dios bendiga.